Por primera vez vamos a hacer esta transmisión a través de Facebook Live. Esperemos, hermanos, poder llegar a más personas para que podamos también de esa manera ser de beneficio a muchas más personas, a muchos más hermanos que quieran beneficiarse de estos temas que su servidor comparte, no solamente a través de Una Sola Fe, del programa que su servidor tiene de las sendas antiguas, sino también, por supuesto, hermanos, que podamos llegar a muchas más personas que podrían ser beneficiadas de esos temas. Les recuerdo, hermanos, que esos temas son grabados. Si usted lo anhela, si usted quiere, puede hacerme llegar a través de WhatsApp o el Messenger, hermanos, inbox. Mándeme, por favor, su número y se lo podemos hacer llegar. Es la forma más fácil. Entonces, les animo para que podamos hacer una oración, hermanos. Hagamos una oración. No se vaya, quédese con nosotros para que podamos seguir con este tema, hermanos, de las malas elecciones de un buen hombre. De un hombre perfecto, de un hombre justo, como ahorita lo vamos a ver. Les animo entonces a que me acompañen a una oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, maravilloso Dios, te damos infinitas gracias. Gracias, Padre Celestial, porque nos das la vida. Gracias, Padre bueno, porque nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú haces llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Sabemos, Padre Celestial, que no es necesariamente por nuestra justicia que estamos con vida en este día. Es por ello, Señor, que nosotros agradecemos profundamente que nos das la oportunidad de estar contigo en este momento, de poder comunicarnos a través de esos medios y, Padre Celestial, de que podamos ser de beneficio a muchos más. Te rogamos, Señor, de tu bendición, por favor. Ayúdanos para que podamos compartir este tema con eficiencia y para que, Señor, aprovechemos también los medios de comunicación que tú has permitido, Señor, tengamos. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno de tus hijos que se conecta a través de las diferentes fuentes. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos. Gracias, buen Dios, por tu gran misericordia. Lo hacemos todo, buen Dios, por el nombre santo y hermoso, por el nombre maravilloso y todopoderoso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues, hermanos, haciendo la primera prueba, les animamos para que inviten a más personas, a más hermanos. Es un tema realmente, hermanos, muy interesante. Entonces, vamos a grabar, hermanos. Vamos a grabar para que podamos compartir con más personas y para que de esa manera podamos tener un registro y podamos compartirlo. Entonces, empezamos, hermanos. El tema que su servidor ha escogido, hermanos, es el tema, como ya lo han visto en redes sociales, las malas elecciones de un hombre justo, las malas elecciones de un hombre justo, hermanos. Y es evidente, creo yo, que el título todos sabemos a quién se le llamó el justo, ¿verdad? El justo lo encontramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 7, hermanos, encontramos al justo Lot. Entonces, es de él, hermanos, de quien vamos a hablar. Les comento, hermanos, que esta clase, su servidor hace mucho ya lo había compartido, ya lo habíamos transmitido a través de Una Sola Fe. No obstante, bueno, tenemos planes también para esta clase, ¿verdad? Para que más personas puedan beneficiarse. Hermanos, la primera mención que se hace de Lot se encuentra en el capítulo 11 y versículo 27, cuando se menciona que viene con Abraham. Vienen con Abraham de Ur. Lot, su familia, hermanos, es familia de Abraham. Viene con Lot. Él es sobrino de Abraham. Y, hermanos, esa es la ocasión en la cual se menciona que viene con ellos. Entonces, fíjese cómo es de interesante, hermanos. Es muy interesante lo que se menciona en esta parte, porque, bueno, vienen ellos juntos, no han tenido problemas. No obstante, más adelante, hermanos, empiezan algunas situaciones. Cuando empiezan a crecer las haciendas de ambos, empiezan a multiplicarse también los problemas. Entonces, los siervos empiezan a tener problemas. Yo le pido, le suplico que tenga su Biblia en su mano, un lápiz para que pueda tomar notas, para que de esa manera pueda beneficiarse de una mejor manera. Entonces, acompáñenme con su Biblia. Vaya a Génesis capítulo 13. En el capítulo 13, hermanos, es cuando lamentablemente Abraham se separa de Lot. En el capítulo 13 y versículo 8, hermanos, voy a leer hasta el versículo 13. Note, dícele la palabra: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
Y alzó Lot sus ojos, note aquí, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, subraye esto, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermanos, en esta parte encontramos cómo es que Lot está en esa situación con Abraham, ¿verdad? Los encontramos aquí, tienen esa situación, tienen esos problemitas. Y Abraham, hermanos, me gusta mucho el razonamiento de Abraham, porque Abraham le dice, mira, no tenemos que pelear entre nosotros, no debe haber problemas entre nosotros, entre tú y yo, y entre mis pastores y los tuyos. Somos hermanos, no puede haber problemas entre nosotros, somos hermanos, no debería haber problemas entre nosotros, somos hermanos. Okay. Entonces le dice a Abraham, tú escoge a dónde quieres irte. Si tú escoges hacia la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo voy a la derecha. Entonces tú escoge, ándale. Hermanos, es interesante las elecciones que hace este hombre, Lot, el justo Lot. Dice el versículo 10, alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Aquí empieza lo interesante, porque hermanos, ¿cómo es de que Lot se detiene, empieza a contemplar lo que es la tierra de Canaán, empieza a contemplar lo que es el valle, y empieza a mirar, hermanos, Sodoma es mucho mejor, Gomorra, la región en la que están es mucho mejor, entonces se me hace que me voy a ir para allá. Es algo maravilloso, hermanos. Lot mira y sus decisiones las hace basado únicamente en lo que está mirando. Hermanos, y es que es interesante cómo es de que el valle donde estaba Sodoma y Gomorra era como el huerto de Jehová. Era como el huerto de Jehová. Era una región, hermanos, muy fértil, lleno de lugares para sembrar, para producir. Qué vacas tan hermosas, qué ganado tan próspero. Cómo se iba a multiplicar su ganado, su hacienda. Seguramente, hermanos, la hacienda, pensaría Lot, estaría pensando, mi hacienda se va a ir hacia arriba. ¿Cómo es de que Lot, hermanos, se proyectó en que su negocio iba a ser, hermanos, sumamente próspero? Y eso es lo que Lot estaba pensando. Entonces Lot simplemente se va hacia Sodoma, se va hacia Gomorra, pero lo que se menciona aquí, hermanos, al final del versículo 13, Moisés, que es quien escribió Génesis, menciona allí el versículo 13, más los hombres de Sodoma, no es que eran malos, más o menos malos, no, sino que los hombres de Sodoma eran pecadores, eran malos contra Jehová, pero subraya la parte final y dice, en gran manera, eran muy malos. Estas personas, hermanos, estaban sumamente corrompidas. Eso es lo interesante, hermanos, que aquí empieza la decadencia de Job, de Lot. Aquí empieza el problema, es aquí donde empieza la debacle, porque una vez terminada la influencia de su tío seguramente le decía por ahí, no, sobrino, no hagas esto, mira, te conviene esto. Una vez que se termina esa influencia, buena influencia de parte de Abraham hacia Lot, hermanos, ahora Lot debe tomar decisiones solito, él y su familia. Y es que la tierra de entorno, hermanos, al Jordán era hermosa. Un lugar al que Moisés, el escritor de Génesis, compara con el huerto de Jehová, es decir, el mismo Edén. Era excelente. Sodoma era un lugar excelente para criar vacas. Era un lugar excelente para ser prósperos. Era un lugar excelente, hermanos, para que la hacienda creciera. Pero, ¿era un buen lugar para criar una familia? ¿Sería un lugar próspero para formar una buena familia? Y es posible que esto no fuera así. Hermanos, las decisiones de un hombre justo, las decisiones de un hombre bueno, en ocasiones los hombres buenos también toman decisiones que los ponen en dificultades. Hermanos,
En primer lugar, algo que deberíamos de considerar, hermanos, las decisiones de Lot, decisiones importantes para Lot, hermanos, lamentablemente las basó únicamente en lo que sus ojos estaban mirando, en lo que sus ojos miraron. No pensó, no se detuvo a meditar en lo que iba a ser el futuro de ellos. Lot observó las llanuras del Jordán, eran excelentes para el pastoreo y la crianza de animales, de eso no hay duda. No había que moverse mucho en busca de pastos, sino que podía regar la tierra y simplemente esta iba a prosperar, hermanos. Mientras que con Abraham tenían que ser, hermanos, nómadas, pero ahora tenían la oportunidad de ser sedentarios. Moisés, hermanos, describe el huerto de Jehová, algo maravilloso, pero Sodoma y Gomorra eran lugares excelentes también, eran lugares muy buenos para crear una gran hacienda, grandes ganados de vacas, de ovejas, de todo lo demás, hermanos, de animales, pero lo sería para que era una familia. Mire, tomó decisiones que beneficiarían únicamente su bolsillo. Tomó decisiones que lo pensó solamente en números. Lo harían prosperar materialmente. En el versículo 3, hermanos, se menciona cómo es de que lamentablemente, dice, eran hombres malos. Y lamentablemente, hermanos, en el versículo 12 se menciona cómo es de que Lot va poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Quiero imaginar, se pone a las orillas, a lo lejos, ok, aquí en retirado nos vamos a quedar, familia, porque aquellos son malos, nosotros no participamos de esas cosas, son malos aquellas personas. Pero ¿cómo es, hermanos? Lo interesante que, aunque están sus tiendas alejadas, dice que va poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. De tal forma que cuando lo encuentran los ángeles, ya está dentro de Sodoma. Está dentro. Ese es el problema. Eso es lo lamentable. Lamentablemente, hermanos, muchas personas podemos llegar a tomar esas mismas decisiones. Note, hermanos, cómo es de que en el capítulo 19, versículo 1 y 2, Lot estaba en la puerta de Sodoma, ya no estaba a lo lejos, ya estaba allí cerca. Los ángeles, hermanos, llegan y él los invita a pasar a su casa. Ya no tenían una vida como antes, una vida de tiendas, una vida nómada, sino que era una vida sedentaria, una ciudad. Estaban en una ciudad donde tenían una casa con paredes firmes, no se metía el polvo, no había incomodidades y estaban muy cómodos. Estaban muy bien. Pero lamentablemente, hermanos, aunque ellos pensaron posiblemente en el beneficio económico, probablemente Lot platicó con su esposa y pensaron en el beneficio económico. No obstante, hermanos, más adelante, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, se menciona cómo es de que Dios condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y rescató al justo Lot, eso sí es cierto, rescató a Lot, pero si ellos se movieron inicialmente porque querían prosperar, hermanos, lamentablemente, ¿cuánto tiempo les duró su hacienda? ¿Cuánto tiempo les duró su riqueza? Al final del tiempo, se quemó. La palabra de Dios menciona que Lot realmente no escapó con sus riquezas, apenas escapó con su vida y las vidas de sus hijas, y no escapó con la vida de su esposa. El haber tomado decisiones basado únicamente en lo que sus ojos veían, le costó la vida. Hermanos, ¿qué deberíamos aprender nosotros de esto? ¿Qué deberíamos aprender? No debemos tomar decisiones basado únicamente en lo que nuestros ojos ven. No debemos poner nuestra mirada en las cosas materiales. Tarde o temprano, hermanos, las cosas materiales van a sucumbir. Tarde o temprano, y en ocasiones más temprano que tarde, los bienes materiales, hermanos, van a dejar de existir. Y en ese momento nosotros tenemos que partir a nuestro encuentro, a nuestra morada eterna, hermanos. Vamos a partir para encontrarnos con nuestro Dios. Mateo, hermanos, el Señor Jesús, cuando habló el gran discurso del Sermón del Monte, en Mateo 6, el 19 al 21, hermanos, el Señor Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, el cielo no nos está costando realmente ningún esfuerzo? Y lamentablemente en ocasiones ni siquiera un esfuerzo económico, hermanos. Queremos todas las cosas muchas veces de la forma más sencilla y más fácil.
Lamentablemente, estas personas lo aprendieron de una forma muy, muy terrible. Lot, hermanos, era un hombre justo. La palabra de Dios menciona que era un hombre justo. Aún así, fue un hombre, hermanos, que perdió todos sus bienes materiales. Tomó decisiones basado en lo que veía. Lamentablemente, eso, hermanos, le afectó. Mire, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar? Seguramente, hermanos, seguramente muchas personas como padres, muchas madres también están tomando decisiones esperando beneficiar a sus hijos. Muchas personas, hermanos, estoy seguro que todo buen padre, hermanos, todo buen padre está esforzándose por proveerle lo mejor a sus hijos, pero ¿qué es lo mejor? Lo mejor es, hermanos, no proveerles o proveerles cosas materiales y privarlos de las cosas de Dios. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos darle como padres a nuestros hijos? ¿Qué es lo mejor, hermanos? ¿Les podemos dar como lo mejor una carrera profesional? Es excelente, hermanos, que les demos una carrera profesional. ¿Les podemos dar un oficio? Excelente. ¿Les podemos dar comodidades? Excelente, hermanos. Muchas cosas le podemos dar, pero ¿a costa de qué? Recuerdo en Mateo, el Señor Jesús dijo en Mateo 16, 16, 26, que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero finalmente perdió su alma. Eso, hermanos, eso es lo que nosotros no debemos olvidar. Está bien si podemos tener cosas, pero no deberíamos poner antes las cosas de Dios, perdón, antes las cosas de la tierra, porque esto, hermanos, tarde o temprano se va a quedar. Y es que Sodoma era un lugar excelente para la crianza de ganado, pero no era un lugar bueno para crear una familia. Mire, le voy a mencionar, no solamente las decisiones que Lot tomó, finalmente le cobraron todo lo que tenía. Las malas decisiones que se tomaron, hermanos, basado en lo que veían sus ojos, en lo que podía contemplar, afectaron a sus hijas. Si lo hizo realmente por ser darles una mejor vida a sus hijas, tristemente, hermanos, esto acabó con sus hijas. Como padres tenemos la responsabilidad, sin duda alguna, de buscar un lugar propicio para ellos, para nuestros hijos. Debemos tener la influencia que han de tener en su entorno, hermanos. Debemos de saber qué influencia van a tener. Debemos procurar a otras buenas familias con principios, con temor a Dios, hermanos. Primero a los Corintios capítulo 15 y versículo 33 menciona que las malas conversaciones, y dice la versión de las Américas, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto es algo lamentable, hermanos, que en ocasiones no alcanzamos a comprenderlo, y es así. Es así. Mire, en Génesis capítulo 18, en Génesis 18, hermanos, se menciona de las ciudades de la llanura. En el capítulo 18 y versículo desde el 16 al 33, miren, ¿a qué lugar llevó Lot a vivir a su familia? En el capítulo 18, versículo 16 al 33, se menciona cuando cuando Dios le dice a Abraham lo que él va a hacer con las ciudades de la llanura. Y es en esta parte, hermanos, cuando empieza esa estira y afloja de que Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Voy a destruir por completo estas ciudades porque su clamor, fíjese lo que dice el versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Fíjese a qué lugar llevó a vivir Lot a su familia. Es el justo Lot, por supuesto, pero cuando tomó decisiones en lo que veía, cuando tomó decisiones solamente pensando en el bolsillo, en las tantas vacas que iba a poder tener, hermanos, nunca pensó esto. La ciudad en la que estaba Sodoma, hermanos, era una ciudad terrible, porque empieza la negociación de Dios y Abraham. Abraham le dice, oye, ¿vas a destruir al justo al impío juntamente con el justo? Eso no está bien. Eso no lo hagas. No lo hagas. Y le dice Dios, no, si hay, no lo voy a hacer. No, yo no voy a destruir al justo con los impíos. Le dice Abraham, bueno, si hay 50 justos y no encuentran 50 justos, en ciudades enormes, hermanos, como Sodoma y Gomorra, no existían 50 justos. Bueno, no existían 10 justos. La ciudad a la que Lot llevó a vivir a sus hijas, no había 10 justos. No había. Esto es lo alarmante, hermanos. Entonces,
Sí, pensó en la riqueza, pensó en la prosperidad, pensó en lo que iba a crecer su hacienda, pero no pensó en sus hijas. No pensó, hermanos, en lo que iba a pasar con ellos. No había 10 justos, no lo existía en toda esa gran ciudad. En el capítulo 19 de Génesis, y versículo 14, hermanos, dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Hermanos, en esta parte lo interesante es de que Lot tenía ya comprometidas a sus hijas. Ya estaban pedidas y dadas. Fue por sus yernos para traerlos, hermanos. Fue por sus yernos. Entonces, en esta parte, hermanos, lo interesante es de que sus hijas estaban comprometidas. Pero pregunta: si no había 10 justos, ¿con qué clase de gente las iba a casar? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran sus yernos? Si ellos hubieran sido justos, seguramente también hubiesen salido con Lot, pero no eran justos de las personas con las que iba a casar a sus hijos. Entonces, hermanos, Lot, no había opciones para sus hijas, no había opciones. Lamentablemente, hermanos, eso fue terrible para sus hijas. El ambiente en el que sus hijas crecieron fue algo, hermanos, fue algo terrible. Fue un ambiente terrible que terminó, hermanos, por afectar de tal forma a sus hijas, que sus hijas finalmente, hermanos, cometieron incesto con él, con su mismo padre. En el capítulo 19 del versículo 30 en adelante, dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. La propuesta, hermanos, que tienen sus hijas. Note cómo es posible que a sus hijas se les ocurra esto. No hay más hombres. ¿Cómo que no hay más hombres, hermanos? Sí hay más hombres. Sí había más hombres. Sí había más hombres, hermanos, por supuesto. Y estaba la familia de Abraham. Sí había. Pero ellas se corrompieron de tal forma que hicieron esto con su padre. Vamos a hacer esto con nuestro papá. Me pongo a pensar, hermanos, ¿qué pasaría cuando alguien llegara y mirara a los niños y no mirara a un esposo, no mirara a un esposo o un yerno de Lot? ¿De quién es hijo? Es mi nieto y mi hijo. Seguramente algo terrible, algo vergonzoso. Y sí, hermanos, fíjense cómo afectó el haber llevado a sus hijas a ese lugar. Lo afectó terriblemente, hermanos. Como padres somos responsables, hermanos, de tomar decisiones pensando en el beneficio de nuestros hijos. Miren, en ocasiones nuestra preocupación principal únicamente se limita, hermanos, a llegar a vivir a un lugar y no pensamos muchas veces en si hay iglesia o no. Muchas veces pensamos en una iglesia ya que estamos viviendo allí, pero cuando una persona va a moverse a vivir a un lugar, hermanos, debería meditar primero: bueno, voy a ir a tal lugar, a tal ciudad. Debo de investigar si hay una iglesia del Señor, una iglesia sana del Señor, una iglesia que practique las cosas tal cual lo menciona la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, llegan los hermanos, están buscando informes a dónde van a reunirse, llega a cierto lugar y resulta que la iglesia, hermanos, no sé, es una completa denominación. Hacen y deshacen, hermanos, en las cuestiones de la adoración, y empiezan los hermanos a lamentarse. Pero eso, hermanos, en gran parte es culpa de los mismos hermanos, porque debieron preocuparse mucho antes de estar en esa situación. Ahora, si ya son padres, el lugar al que llevaron a sus hijos, el lugar en el que sus hijos van a crecer, la influencia que van a tener sus hijos, la ciudad que tan corrompida moralmente puede ser. Y esas son cosas que no siempre le damos importancia como padres cuando vamos a tomar una decisión, pero eso realmente es muy importante, hermanos. Es muy importante que nosotros como padres busquemos buenas opciones para nuestros hijos, porque recuerden lo que también dice Proverbios capítulo 18 y versículo 22,
que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es algo que deberíamos también preocuparnos. Nosotros deberíamos, hermanos, interesarnos por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por buscar algo para ellos. Eso es lo que deberíamos hacer, mis hermanos. Las decisiones de un hombre justo, hermanos, afectaron a sus hijas. Porque Sodoma era un lugar propicio, adecuado para criar vacas. Pero no era un lugar correcto, hermanos, para criar una familia. Era un lugar muy bueno para prosperar económicamente. Era un lugar muy bueno, hermanos, para tener mucha mayor hacienda. Pero el haber tenido, hermanos, una mayor hacienda, cobró la vida de alguien y también cobró, hermanos, la inocencia, la moralidad, la pureza de sus hijas. Creo que es algo en lo que deberíamos de pensar como padres, hermanos. Es algo, hermanos, que lamentablemente fue inevitable que las hijas de Lot no se contaminaran con las costumbres que tenían en aquella ciudad, por las cuales también, hermanos, destruyeron. Hermanos, las decisiones que este hombre justo tomó no fueron correctas, buenas, porque al tomar decisiones basadas únicamente en sus ojos, afectaron terriblemente, hermanos, su matrimonio. Mire, aquí en Génesis capítulo 19, versículo 15, en el 15 dice, y al rayar el alba, note, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Fíjese, es interesante, le voy a decir por qué. Porque dice que era al rayar el alba. Y cuando se menciona, hermanos, acá en el versículo 1, se menciona cómo es de que cuando llegan, hermanos, era la tarde. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Era la tarde, pero acá ya era el alba. Entonces, ¿cómo es de que pasó prácticamente toda la noche? No sé qué estarían haciendo, pero prácticamente toda la noche estaban los hermanos ahí, a lo mejor pensando en si se salían, posiblemente estaban pensando en si se iban, no sé qué estaba pasando, hermanos, pero Lot tardó toda la noche para poder convencerse. Y su esposa, hermanos, su esposa finalmente dice en el versículo 16, y deteniéndose él, en la Biblia de las Américas, la versión de las Américas dice, pero él dudaba, él se detenía. Lot estaba dudando, ahora estaba dudando si salirse o no salirse, para que veamos qué tan fuerte puede ser el materialismo. Hermanos, no deberíamos escatimar lo que es el amor a lo material. Realmente esa ha sido la causa por la cual mucha gente no ha entrado al cielo, no ha agradado a Dios, y mucha gente no va a entrar al cielo seguramente por ello. No obstante, hermanos, dice, y deteniéndose él dudando, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Me gusta mucho esta parte. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora la llanura, hermanos, que le había llamado la atención en un principio, era la llanura por la cual iba a tener que escapar. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia en que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sé que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar allá. No es allá pequeña y salvaré mi vida. Y dice el versículo 21, y él respondió, aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, no la destruiré, la ciudad de que has hablado. Se menciona, hermanos, cómo es de que Dios empieza a hacer caer el fuego con azufre, y dice lamentablemente en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Se volvió estatua de sal, hermanos. Era un mandamiento muy sencillo el que les habían dado, muy simple, pero ahora ella, hermanos, no lo pudo cumplir. ¿Qué es lo que llevó a ella? ¿Qué es lo que llevó a la esposa de Lot? El que voltease, el que mirase, hermanos, atrás. Es interesante porque en esta parte, hermanos, el Señor Jesús hace referencia precisamente a lo que fue aquella ocasión. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 32, dice, acordaos, una frase muy breve, acordaos de la mujer de Lot.
Entonces, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? En el contexto, dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes, note usted, sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Entonces, en esta parte, hermanos, el Señor Jesús está diciendo, si sus bienes se quedaron allá abajo o están en la casa, justo cuando llega la destrucción de Jerusalén, no vuelvan por ellos. No lo hagan. ¿Saben qué? Acuérdense de la mujer de Lot. La mujer de Lot, hermanos. El Señor Jesús lo que está diciendo es que la mujer de Lot, lo que le llevó a perecer, hermanos, ¿saben qué fue? Los bienes materiales. La mujer de Lot se quedó. No sabemos su nombre, hermanos. No sabemos sus nombres. Pero sí sabemos que el amor por las cosas materiales lamentablemente afectaron su vida. El amor por las cosas materiales afectaron su salvación. No sabemos su nombre. Lo que sí sabemos, hermanos, es de que lamentablemente ella se perdió. Como cónyuges, como esposos, como esposas, sabemos cuáles son las necesidades de ellos. Sabemos, hermanos, que nuestras esposas regularmente siempre son más dadas a la preocupación de que haya lo suficiente para la familia. Es parte de su naturaleza. Lo que no es parte de la naturaleza es cuando se excede, ¿verdad? Sí deberíamos tener sumo cuidado, hermanos, con las cosas materiales. En ocasiones son las mismas cosas materiales las que están moldeando a las personas. Mire, deberíamos usar las palabras del proverbista, ahí en el capítulo 30 y versículos 7 al 8, cuando dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Deberíamos de ser también personas sabias, hermanos, para poder usar de las mismas palabras que esta persona. Manténme del pan necesario, Señor. Dame lo suficiente. Dame lo necesario solamente. El materialismo, hermanos, es de los temas más abundantes respecto al cual, hermanos, el Señor Jesús habló. Habló bastante. ¿Se acuerda usted de ese rico insensato allí en Lucas en el capítulo 12? Cuando este rico, hermano, simplemente en el versículo 12 y versículo 15, capítulo 12 y versículo 15, les dice el Señor Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, me gusta mucho la versión textual porque dice, no depende de la vida, no depende de los bienes que posee, no depende de la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces pensamos, si yo tuviera eso, si yo tuviera esa casa, no, si yo tuviera ese carro, si yo pudiera usar esa ropa, entonces sería feliz. No es cierto, eso no es cierto. Así que teniendo sustento y abrigos, hermanos, estemos contentos con esto. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 en adelante, hermanos: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, note usted, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque todos los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, hermanos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, raíz de todos los males, dice el versículo 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron, dice la versión de las Américas, torturados de muchos dolores. Qué lamentable, hermanos, que la gente todavía no comprenda eso. Qué lamentable que los cristianos todavía no comprendamos el gran poder que tienen los bienes materiales. Hay gente que dice, hermanos, que quien piensa que el dinero lo puede hacer todo, termina haciendo todo por dinero. Deberíamos abstenernos, deberíamos apartarnos de todas estas cosas. Hermanos, voy a avanzar un poco más, hermanos, porque lamentablemente, bueno, el tiempo siempre anda persiguiéndonos. Miren, le voy a mencionar respecto a este tema, a este punto, un versículo más de cómo es de que dice Hebreos capítulo 11:23 en adelante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses,
Dice, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Note que gozar de los deleites temporales del pecado, sí son deleites, sí se disfrutan, sí son placenteros, sí son gratos, sí es algo dulce, algo delicioso, sí, pero temporal. Se pasa. Tarde o temprano va a pasar. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué hizo esto Moisés? Y dice la frase final, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es lo que deberíamos hacer, hermanos. Deberíamos esforzarnos por todo ello. Mire, voy a avanzar rápidamente al punto final. Déjeme le digo antes. Lot escogió un lugar que era excelente para criar vacas. Lot escogió un lugar que era excelente para producir más animales. Lot escogió un lugar que era maravilloso para poder tener una gran hacienda. Pero no era un lugar apropiado para criar una familia. No lo era. Y tanto así no lo era, hermanos, tanto así no lo era, que lamentablemente, hermanos, no solamente afectó a su familia, a su misma vida, afectó a sus hijas, a su esposa, a su matrimonio, afectó, por supuesto, hermanos, a muchas más cosas. Y mire, ¿qué más afectó? Las decisiones que este hombre justo tomó, hermanos, también afectaron su misma vida. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 7, se menciona, hermanos, cómo es de que, bueno, haciendo el recuento de la palabra del Señor, hace el recuento de aquellos juicios que Dios hizo. En el capítulo 2 y versículos 7, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Note que lo que le costó a este Lot, hermanos, el haber tomado la decisión de haber ido a vivir a Sodoma, le costó, hermanos, no felicidad, no fue la felicidad que él pensaba, no fue la dicha, el lugar placentero, no fue un lugar de paz. Eso no es lo que en ocasiones estamos pensando. Quisiera irme a vivir a tal lugar para vivir feliz, es lo que decimos. No vivía feliz. ¿Cómo vivía Lot? Dice, abrumado, no vivía feliz. Estaba en un terrible lugar, un lugar, hermanos, que él sufría. Dice en la versión internacional, además condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado, dice también abrumado. La versión textual, que es una excelente versión, dice, estaba atormentado, no vivía en paz, estaba atormentado. Note, y también dice que estaba abrumado. La palabra abrumado, hermanos, es una palabra que quiere decir que estaba oprimido, estaba subyugado, estaba atormentado por la conducta sensual de las personas libertinas tan descaradas, hermanos. Y ese hombre justo las veía, las oía constantemente, hermanos, porque vivía entre ellos, diariamente sentía toda su alma. Dice la versión de las Américas, diariamente sentía su alma justa, atormentada por todos estos hechos inicuos. Vivía atormentado, no vivía en paz, tenía sus bienes, pero no los disfrutaba, porque al igual que muchos, llegó posiblemente a pensar que la felicidad estaba en los bienes materiales. No era así. Y las elecciones de un hombre justo fueron malas, fueron muy malas.
Y es que Sodoma y Gomorra era un lugar bueno para criar vacas, pero no era un lugar propicio para crear una familia. No era un lugar propicio para tener un buen matrimonio. Y no era un lugar propicio para tener una vida correcta. Fueron decisiones equivocadas. ¿Y sabe todo por qué? Porque tomó decisiones basadas en sus ojos, lo que vio. No fue como Moisés, no se mantuvo mirando lo omnipotente. Y lamentablemente, hermanos, lo perdió todo. Lo perdió absolutamente todo. Hermanos, gracias por su atención. Gracias por estarme acompañando en esta noche. Les mando mis más sinceros agradecimientos a todos ustedes, hermanos, que se conectan a través de Facebook Live. Gracias, hermanos, por su excelente presencia, por su gran compañía. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, también a quienes se han conectado a través de Una Sola Fe, a la familia a Pérez Villegas, familia Hernández Rodarte, Infante Colunga, Salazar Prado, Ismael Franco, David de Saúl Sarabia, María de la Luz Mesa, a la hermana Carmen García, al hermano Jorge en Toluca, Ana Sarabia, la hermana Carmita, la hermana familia Valladolid, a todos, hermanos, gracias por su compañía. Y a ustedes, hermanos, también, a todos ustedes que están a través de Facebook Live, gracias por estarnos acompañando. Dios, hermanos, me los bendiga grandemente.